La mañana, 5 minutos, 5 minutos. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Sáenz, por su paciencia. Usted de esta casa, además, usted de esta casa hubiera querido que hubiera participado en este evento, en esta entrevista de este evento, para participar en Sabor Bogotá 2025, promovido por la alcaldía, la Secretaría Distrital, la Secretaría de Recreación y Cultura del distrito. ¿Qué tal usted para la cocina, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a usted y a los oyentes de Halcón Radio, a Germán y a los demás amigos de la mesa de trabajo. Bueno, pues soy malo para la cocina, desde luego. Lo único que realmente soy experto es hacer desayunos. Es lo único que me corresponde hacer en el día a día, la cotidianidad de mi hogar. Me encargo de los desayunos, de preparar desayuno para mis hijas, para mi esposa, para mí. Y eso sí, soy experto en frijoles. Los mejores frijoles que usted se pueda comer en toda su vida se los va a comer de manos mías. Es lo único que realmente puedo darme el lujo de decir que sé hacer bien. Bueno, con los frijoles puede participar en Sabor Bogotá 2025. Es que no necesita ser un chef, sino que con el sabor de un plato nomás que usted sirva, dice, voy a hacer unos frijoles con arroz, con eso los voy a deleitar. Y una changua, ¿le gusta la changua? No. No, bueno, entonces la changua no. Entonces ya la changua sobra. Entonces, con un plato con frijoles, después le comemos una arepa, el arroz, le comamos un chicharrón, pero todo el sabor está en lo que usted hizo, en los frijoles. Bueno, ya, un inscrito, vamos a enviar el nombre de Juan Manuel Sáenz ahí. Bueno, doctor, está en vacaciones estos días, ¿no? Sí, pues eso, se nos reduce un poco la carga de trabajo por lo que los juzgados están en vacaciones, están de vacancia judicial desde el viernes 12 y recibirán, hoy es 15, recibirán como el 20 de abril, el lunes 20, si no me equivoco. 21. Lunes 21, ese es el día que reciben. Bueno. Entonces, de todas maneras, los clientes salen de vacaciones. Y no, esta semana tenemos que aprovechar para preparar una audiencia muy importante que tenemos de juicio la próxima semana, el 24, de abril. Entonces vamos a estar trabajando muy juiciosamente en esa audiencia, para preparar esa audiencia. Los que trabajamos, los que estamos al servicio de la comunidad, nunca descansamos, esa es la verdad, nunca descansamos. Eso es, a mí me agrada eso, a mí me agrada trabajar en casa, me agrada estar sentado trabajando, pero el movimiento, estar siempre, yo soy malo para estar sentado mirando televisión sin hacer nada, tengo que estar haciendo cualquier actividad, escuchando música o mirando la televisión. Bueno, doctor, ¿qué tema se trae para esta mañana? Bueno, ese es un tema muy interesante que ocurre esta semana y es la Semana Santa. Desde luego que no queremos hablar de temas políticos ni jurídicos, pero tenemos que hablar de un tema muy importante y es la Semana Santa. Y es, ¿qué celebramos en Semana Santa, Héctor? ¿Qué celebramos en Semana Santa? Pues para mí es como no tanto como celebrar, sino como recordar los momentos, todos los momentos tristes y todo lo que trae la Santa Biblia. Recordar los momentos los momentos de Jesucristo, los momentos de aquellos 12 apóstoles, los momentos que cuando venden a Jesucristo, todos estos momentos terribles que lo ponen a uno verdaderamente a pensar. Y es como una semana de reflexión para mí. Bueno, muy bien. Estas dos entregas que vamos a tener el día de hoy y el día de mañana, quisiéramos dividirlo en dos partes, porque pues la extensión y la situación lo amerita. No es un tema fácil de digerir, entonces lo vamos a componer. Está compuesto de dos partes. El de hoy es que celebramos en Semana Santa parte 1. Y es importante hablar del antecedente. Recordemos que la Semana Santa de los cristianos es la misma fecha de la Pascua judía. Y la Pascua judía se celebra, es el Pesaj, y lo celebran los judíos por instrucción del Dios eterno, Dios mismo, Yahweh, Hashem, como le dicen los judíos, Hashem porque los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios, porque es una blasfemia, está mal, la Torá, que es la ley de ellos, les prohíbe hablar del nombre, pronunciar el nombre de Dios. Entonces,
recordemos que Israel era un pueblo esclavo en Egipto. Hace aproximadamente 3.500 años, Israel, el pueblo de Israel, recordemos que los patriarcas de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, José, que era un hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos y como esclavo llegó a Egipto y después se volvió uno de los gobernadores de Egipto más importantes. Después hubo una gran hambruna en Canaán, que es hoy Israel, la tierra de Canaán es donde está hoy Israel. Y entonces el pueblo de Israel, que en esa época no eran más de 70, 80 personas, la tribu de Israel, pues llega a Egipto y ahí pues se encuentran con José y duran aproximadamente una cantidad de años, 400, 300 años dice la Biblia, que duró ese pueblo esclavizado allá. Y entonces Dios levanta un líder que se llama Moisés y le dice que vaya y hable con el faraón para que saque a Israel de Egipto. Y entonces tenemos el recuerdo de las plagas de Egipto y de cómo Dios confronta al faraón para que deje salir al pueblo de Israel, que en esa época ya eran miles, habían pasado 400 años, llegaron 80 en una tribu y ya eran 3.000, 4.000 personas o más de 4.000 en ese momento como pueblo esclavizado de Egipto. Y entonces hay un momento muy importante que es la última plaga, es la última manifestación de poder de Dios, y es que hace que los primogénitos de Egipto mueran. Y entonces en esa noche oscura le dice al pueblo de Israel, le dice, ustedes van a escoger un cordero, ojo con esto porque lo voy a tocar la mañana, elijan un cordero que no tenga mancha, que no tenga ningún defecto, porque lo van a inmolar. Y la sangre del cordero la van a utilizar para untar los postes y el dintel de la casa, y con eso el ángel que va a pasar, el ángel de muerte que va a llegar esa noche a matar a todos los primogénitos, pues entonces va a ser la distinción entre el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, y el pueblo de Egipto. Y entonces esa noche eso se denomina el Pesach. Entonces esa fiesta que hacen los judíos es para conmemorar la salida de Israel, del pueblo de Israel, de Egipto. Y entonces cómo Dios escogió al pueblo de Israel, cómo lo liberó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, en Egipto. Y entonces usted puede leer en Éxodo, porque hay algo muy curioso, Héctor y amigos oyentes, y es que el libro sagrado de los judíos es la Torá. Y la Torá es lo que los cristianos conocemos como el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese libro, esos 5 libros, esa Torá, pues fue escrita por Moisés, que fue el único hombre que pudo mirar cara a cara a Dios, que tenía relación presente con Dios, Yahweh, el Dios eterno, y escribió esos libros. Y entonces, usted en Éxodo 12, porque eso compartimos los mismos libros, y de hecho el Antiguo Testamento es lo que se conoce para los judíos como el Tanakh. Y entonces ahí están los libros de los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos de los sabios de Israel. Están los salmos y los libros que escribió David y Salomón. Entonces, esos libros es lo que nosotros los cristianos conocemos como el Antiguo Testamento, pero ese es el Pesach y son los libros sagrados de Israel o de los judíos. Pero no me quiero distraer porque es que como hay tantos temas, como tantos temas involucrados, entonces los judíos celebran desde esa época, desde hace 3.500 años, la Pascua, que es el Pesaj. Y en ese momento, desde la historia del pueblo de Israel, estos profetas han escrito, Daniel, Isaías, Miqueas, Zacarías, han escrito acerca del Mesías, de un libertador, de un líder, de un salvador
del pueblo de Israel. Y entonces encontramos que el libro de Isaías 7:14 o Miqueas 5:2 nos hablan y nos profetizan acerca de un Mesías que va a rescatar o que va a rescatar al pueblo de Israel de todas de las opresiones, porque recordemos que después de que Israel sale de Egipto y llega a la tierra prometida, que dura 40 años para llegar a la tierra prometida donde hoy están establecidos como Estado, pues entonces han sufrido una cantidad de ocupaciones y de destierros. Ellos han sobrevivido a los babilonios, al imperio de Babilonia, a los sirios y al imperio romano. Entonces todos esos grandes imperios los han ocupado, los han despojado, los han llevado a otras tierras. Y entonces Israel siempre se ha comunicado con Dios a través de los profetas. Bueno, desde la historia de los libros sagrados que estoy contando, estoy utilizando como para ilustrar mi relato. Entonces esos profetas han profetizado acerca de un Mesías que vendría a ayudar al pueblo de Israel y restablecer pues todo lo que hacer de Israel un pueblo poderoso. Y entonces allí es cuando nosotros nos ubicamos. Y antes de eso, y antes de continuar con Jesucristo, entendamos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, hace sacrificios de animales por el pecado y para reconciliarse con Dios, porque la naturaleza humana del hombre es pecadora. Y entonces ellos hacen unos rituales para sacrificar corderos, palomas, toros, bueno, etcétera, una cantidad de animales. Usted lo puede leer como le decimos nosotros, el Antiguo Testamento, pero eso es la Torá, la ley de los judíos, emanada por Dios. Entonces ellos ya tienen una cantidad de sacrificios para poderse relacionar con Dios, porque Dios es santo, la naturaleza de Dios es santa y no se puede relacionar con los hombres que tienen pecado, porque inmediatamente la presencia de Dios extingue ese pecado, extingue ese hombre y entonces no podría haber relación. Entonces existen en la Torá unos métodos de purificación a través del sacrificio de animales, como lo vimos en el Pesach, como lo vimos cuando sacaron a Israel de Egipto, para que Dios hiciera una distinción entre ellos y poderse relacionar. Entonces, esto es muy importante porque los judíos llevan siglos, milenios, teniendo relación con Dios. Les han revelado, Dios mismo les reveló los mandamientos. No son solamente, son 10 declaraciones que le reveló Dios, Yahweh, a Moisés, pero adicional a eso, no pero, sino adicional a eso, los judíos tienen 500, 700 estatutos o leyes para comportarse, qué comer, dónde comer, cómo bañarse, cómo purificarse el cuerpo, qué pueden comer, qué alimentos no pueden comer, qué día pueden descansar, qué pueden hacer el día del descanso, en fin, cómo juzgar, qué condenas ponerle a las personas que han sido condenadas, etcétera, que han sido culpables de cometer algún delito, etcétera. Son más de 500 o 600 decretos y preceptos que tiene la ley de los judíos que está en la Torá. Los cristianos solamente pues hemos conocido los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 y que nosotros entendemos que es la ley de Dios y la que tenemos que cuidar y respetar y cumplir. Y entonces, en ese contexto es que nace Jesucristo, hace 2025 años. Y entonces es importante que miremos, por ejemplo, la promesa, la profecía de Isaías 7:14, que dice, abro comillas, por tanto, el Adón mismo les dará señal. He aquí que la doncella preñada dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7:14 y esa es la promesa del nacimiento del Mesías, de Jesús, en esa época en Belén, porque Jesús nació en Belén, a pesar de que creció en Nazaret, Jesús nació en Belén.
Y entonces esas profecías hacen, nos hacen entender, nos hacen creer que había un Mesías que estaba esperando el pueblo judío, y esas profecías se materializan en Jesucristo, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Hijo del Hombre, Jesús el que viene a salvarnos. ¿Y a salvarnos de qué? De la muerte eterna y del poder del pecado. Porque el pecado es la maldad del hombre en el corazón del hombre, que lo hace blasfemar, lo hace cometer adulterio, homicidio, mentira, adulterar, desear la mujer del prójimo, el carro del prójimo, el burro del prójimo, la tierra del prójimo. Toda esa codicia, esa maldad está en el hombre, y tiene el pecado, tiene poder sobre el hombre, hasta que Jesús llega y se sacrifica como un cordero. Él mismo entrega su propia vida, nadie se la quita, él mismo entrega su vida por amor, porque Dios se hace hombre en Jesús para circuncidar el corazón de los hombres. Recordemos que los judíos se circuncidan el pene, se quitan el prepucio como señal de ser judíos y de honrar a Dios. Y Dios también dice en esa Torá, y a través de Jesús, no hay que circuncidarse solamente el pene, sino circuncidar el corazón y aceptar y cumplir los mandatos de Dios y recibir con gratitud el perdón que el mismo Dios nos ha dado sin necesidad de otro sacrificio más. Entonces, eso ocurre hace 2000 años. Jesús se sacrifica a los 33 años. Estamos hablando aproximadamente mis matemáticas no son las mejores, pero hace 1995 años Jesucristo hizo ese sacrificio. ¿Y cuándo lo hizo? En la Pascua judía. Los judíos celebraban la Pascua, y la Pascua para los judíos es muy importante. Es el Pesach, es la salida de Egipto hacia la tierra prometida, y es la fiesta tal vez más importante del pueblo judío. Y Jesucristo lleva 3 años de ministerio. Jesucristo vivió 33 años, entiendo, pero solamente su ministerio se hizo en los últimos 3 años. Es decir, comenzó su ministerio a los 30 años. Y en esos 3 años no más de ministerio, en donde comienza a hacer milagros y comienza a predicar y comienza a hacer todas sus palabras del monte y a escoger sus discípulos y hablar del evangelio y el reino de Dios y de la misericordia, el arrepentimiento de los pecados y el perdón de los pecados. Entonces, solamente esos 3 años transformó el mundo. Transformó el mundo. El mundo no fue igual después de Jesús. Después de Jesús partió la historia en 2, nada más y nada menos. Y eso es algo muy importante, que lo que ocurrió en esa Pascua del año 33 de nuestra era después de Jesucristo, porque cambiaría la vida de cientos de miles de millones de personas. Y hasta aquí les dejo mi relato de lo que celebramos, por qué celebramos la Semana Santa y qué celebramos en Semana Santa. Importante para que hagamos esta reflexión, como usted lo decía, Héctor, de qué es lo que celebramos, que no es un tiempo de borrachera, no es un tiempo de tristeza, no es un tiempo digamos que de olvidarnos de lo que significa esto, porque tiene que ver con Jesucristo, y el momento más importante tal vez de la historia de la humanidad es este que celebramos en este momento. Claro que sí. Mañana continuaría con la otra parte, doctor. Claro, mañana viene la segunda parte, porque mañana viene lo que ocurre con Jesús, lo que hace Jesús en esos 3 años, el significado, por qué los judíos no reconocen a Jesús como Mesías ni como Salvador, por qué sí nosotros lo reconocemos, o los que lo reconozcamos, porque entiendo que acá hay libertad de cultos y no todos reconocen la soberanía de Jesús, el Dios hecho hombre, el Dios vivo, el Dios mismo de Israel, Hashem, hecho hombre en Jesucristo. Y no todo el mundo lo reconoce. Eso es uno de los motivos de controversia más grandes de la humanidad. Hay guerras por eso. Hoy en Israel y en Medio Oriente hay guerras precisamente por eso, porque por lo que estamos hablando, hay muchas personas han muerto por compartir el evangelio, por llevar la palabra de Dios a otras comunidades apartadas, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Entonces no es un tema pacífico que quiero asumir con la mayor digamos que academia posible, porque no se trata de generar controversia ni herir susceptibilidades, sino entender
para el que quiera entender y celebrar esta época, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué es esto? Entonces, la segunda etapa será el día de mañana, si usted me lo permite. Claro que sí, porque es tiempo de reflexión, es tiempo de reflexión. Y mire que yo cuando por esta época toda la vida he tenido por tradición, me alejo un poco de las noticias judiciales para entrar en otra etapa, en otro tema con los oyentes, para que ellos también pues, reflexionen muchos de ellos y tomen conciencia que la radio, los medios de comunicación no es únicamente para informarles, sino también para orientarlos. La radio educa, la radio informa, la radio está siempre entregándoles la educación, lo que todos se debe saber en todos los ámbitos, y por eso nos encanta esta reflexión que usted nos ha hecho el día de hoy, doctor. Bueno, eso era todo lo que les traía el día de hoy. Un tema muy propicio para esta semana, para esta época. Les deseo el mejor de los días el día de hoy. Éxitos en todo lo que hagan y nos escuchamos mañana con la segunda parte. Feliz día para todos.